Y vamos a regresar ahora a nuestra cruda realidad. Pedro Ferraz está con nosotros. Bienvenido, Pedro. Buenos días. Recibimos todos los días, nos ha ocurrido hoy, nos ha ocurrido ayer, nos ocurre todos los días de Dios que la gente se queja de que vinieron las lluvias, que todo se viene abajo, que se desbordan los ríos, que vienen los huaicos y no se han hecho las cosas que debían hacerse. Así es, hay bastante descontento en distintas zonas del país que fueron afectadas por las inundaciones. El problema es la extrema lentitud del programa de reconstrucción, ¿no? Tanto por problemas que se han encontrado en el camino, como por la lentitud ya preexistente en todo el proceso de contratación del sector privado, público, ¿no? Ahora, ¿cuál es el fondo total que hay para el tema de la reconstrucción? Es muchísimo dinero, ¿no? 25.000, un poco más de 25.000 millones de soles, ¿no? 25.000 millones de soles. Entonces, sí. Uno no entiende. Si tenemos 25.000 millones de soles, yo digo, y sabemos lo que hay que hacer, porque se sabe lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Hay estudios de todo tipo en todas las regiones. ¿Por qué no se ha hecho lo que tenía que hacerse? Son los procesos. Sí, hay todo un proceso complicado del sector público para contratar, para licitar y demás. Todo esto constituye una traba que trató de ser resuelto a mediados del año pasado, cuando se da un decreto determinado legislativo, con el que se permite agilizar este trámite saltando lo que dan los estudios de prefactibilidad, ¿no? Pero esto no fue suficiente, porque aparte de esto, se tomó la decisión de transferir parte de lo que en un principio iba a ser el gobierno central a los gobiernos locales y regionales. Y esto se hace en la segunda mitad del año pasado, cuando está en pleno proceso de salida los alcaldes y los gobernadores y iban a ingresar otros. Entonces tenían que elaborar expedientes técnicos rápidamente para que el siguiente alcalde o gobernador ejecutara el proyecto. Pero ¿cuál sería el mejor camino, digamos? Sí, el camino más adecuado sería tratar de simplificar aún más los trámites estos burocráticos. Hay evidencias, por ejemplo, es evidente que si yo tengo una escuela destruida y la voy a reconstruir en el mismo sitio, lo que tengo que hacer es evaluar si ese sitio reúne las condiciones y hace un estudio sobre riesgo, y si se decide construir ahí, se ejecuta. Y hay modelos o diseños de escuelas ya preestablecidos y se puede hacer. Claro, no es que tiene que comenzar desde cero. Sí. Según cada zona hay diseños básicos. Claro. ¿No? Claro, entonces falta ahí todo el problema de educación y salud recién se va a empezar a hacer este año, ¿no? Y no se ha hecho prácticamente nada de reconstrucción en los años. O sea, recién se van a terminar los estudios, entiendo, a fines de este año, ¿no? En el caso de los estudios integrales de Cuenca, sí. El manejo integral de Cuenca se ha previsto que a fines de este año se terminen los estudios. Pero trasladamos la pregunta que le hemos estado haciendo al público, se la trasladamos a usted. ¿Quién es el responsable de que la reconstrucción no se haya hecho como se debía hacer? Bueno, el principal responsable es el jefe, el Estado. Claro, hay ahí una responsabilidad. ¿Pero el jefe quién? ¿De la reconstrucción, dice? Yo creo que tiene una responsabilidad. Ajá. Ahí hay un reto, si esto era complicado, desde el momento que asumía, se debió explicitar también cuáles sean los problemas y los plazos que hay que replantearse, ¿no? Pero la otra cosa es que se han encontrado soluciones en el camino. Por ejemplo, una solución que se ha encontrado es tratar de aplicar el mismo procedimiento que se aplica en el tema de los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, claro. Entonces ahí se contrata con el Estado, con otro Estado, y el Estado asume la responsabilidad y se ejecutan las obras, pero bajo... Claro, lo que no se entiende es por qué lo puedes hacer para los panamericanos y por qué no lo puedes hacer para algo de lo que depende la vida y los bienes de millones de personas. Entonces, pero además ha habido casos, por ejemplo, notables.
O sea, el río La Leche otra vez es un problema. Hace años que se viene hablando de la calzada, ¿no es cierto?, de la represa, que no solamente te va a proteger del daño que te puede causar la lluvia, sino que además va a incorporar a la agricultura miles de hectáreas. O el caso del río Piura. Acá ha estado el ingeniero Jorge Reyes de la Universidad de Piura diciéndonos, o sea, estamos igualitos que el 2017. Porque lo que se ha hecho no ha servido para descolmatar realmente el río. El fondo del río Piura está al mismo nivel que el 2017. Y no han sacado el tapón para digamos, desaguar el río hacia el océano. Entonces, es increíble, pero han pasado 2 años, Pedro. Así es, ese es lo dramático, ¿no? O sea, hay un tema de, como digo, de demora del Estado mismo que no es resuelto. Y tiene que haber una solución, no solamente para este caso, sino para el futuro, si no vamos a seguir en la misma. Además, no es nuevo el proceso de reconstrucción en este país, los han habido. Y estos procesos han tratado de ser agilizados, algunos con malos resultados, pero otros también se agilizaron más que este, ¿no? Pero porque el otro problema que se te plantea es el del reasentamiento de poblaciones, ¿no es cierto?, en lugares donde no deberían estar, que eso también está estudiado, ¿no es cierto?, también. O el tema, por ejemplo, de todo el sistema de carreteras y autopistas, que tú no puedes construir ni poner puentes si no tomas en cuenta el factor de riesgo al que te vas a exponer cuando venga la lluvia. Sí, buena parte de los estudios existen. Ahora, en muchos casos son estudios macro. Por ejemplo, se hace un estudio de zonificación de riesgo de un distrito determinado. Pero en los asentamientos hay pocos estudios que se focalicen en los asentamientos mismos. Y para poder decidir si se reasienta o no, debería trabajarse en los asentamientos. Es decir, en este asentamiento hay una situación de riesgo y hay que evaluar rápidamente si este riesgo amerita reubicarlos o tomar medidas para reducir el riesgo mismo. El concepto para la reubicación es el concepto de riesgo no mitigable, es decir, si me va a costar más tomar medidas para que la gente se quede ahí, se prefiere reubicar. Reubicar, claro. Pero esos estudios o esas evaluaciones no existen en la mayoría de los casos y se hacen tardíamente, cuando ya han ocurrido los desastres. Exacto. Es mucho más fácil que yo vaya a los asentamientos de reciente formación y ahí actúe, pero nadie, absolutamente nadie hace esto. Es decir, para ponerlo en el caso Chosica, tenemos la quebrada de Yanacoto, la de California. La de California fue parte de lo que ha sido afectado y todos los años es afectada. En esas quebradas se han asentado miles de pobladores y en algunos casos, que en California, son empresas urbanizadoras, entre comillas, sí, claro, que venden los terrenos, tapan el cauce del Huayco y los venden. Y cada año hay inundación o hay afectación y vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Y nadie actúa frente a eso, ¿no? En Yanacoto, recuerdo hace más o menos 4 o 5 años, los dirigentes de Yanacoto nos llamaron y nos plantearon, bueno, nosotros queremos por lo menos tener algunos criterios de seguridad. Díganos por dónde debemos dejar de ocupar el cauce. Entonces, a nosotros no nos correspondía, le correspondía al alcalde o al Ministerio de Vivienda. Hicimos las consultas y nadie tomó la decisión y ellos han seguido ocupando. Pero las municipalidades son las que dan las licencias para que esas constructoras o los que hacen los lotes puedan venderlos al final. No, es tierra de nadie. Estamos en Cusco, hemos visto digamos la zona de Alto Cusco, laderas y quebradas totalmente ocupadas por empresas urbanizadas y vendiendo terreno a la gente pobre en zonas de extremado riesgo, y no hay una sola reacción frente a eso. Bueno, muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros acá. Yo reitero, yo creo que más o menos está claro lo que hay que hacer y encima tenemos el dinero para hacerlo. Es un tema de decisión política y de poner a la gente adecuada en los lugares adecuados. Es decir, poner a la gente que sabe lo que hay que hacer, a la gente que sabe cómo hacerlo, y poner a alguien que te cuide que nadie meta la mano, y si la metes te la corta, por decirlo de alguna manera simbólica, aunque en algunos casos provoca no hacerlo simbólicamente. Pero que, es decir, esa historia que cuanto más largo el proceso, más garantía que no hay corrupción, mentira, pues.
Mentira, eso no es cierto. Se estiran los procesos y igual nos roban. ¿Ah? O sea Es que cierto. no es argumento ese que hay que hacerla larga, ¿no? Para que sea transparente. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.